Saco la cacariza. El duque de Veragua. Híjole. Sí, me doblo. Esos que se doblan a la primera. La tripa. Este huevo es de mudos, ¿eh? Esto es El Arenero, depositando en tu mente lo que otros creen desperdicio. El Arte 7, el preferido del jefe supremo de esta, su arenosa ciudad. Y por esa razón, a manera de dictadura, se le ordenó a toda su comitiva bigotona que abriera el complejo, como ya habíamos dicho, llamado Salvador Toscano, para que se le proyectara la película favorita de él y de su mamá. Hablamos de nada más y nada menos que El Callejón de los Milagros. Esta cinta de 1995 fue dirigida por Jorge Fons y estelarizada por Bruno Bichir y Salma Masita Hayek. Después de acabar la proyección, todo su gabinete hablaba del film, empezando por la fotografía. Filmada en los barrios del centro de la Ciudad de México, logra transmitir el ambiente hermosamente caótico de la ciudad de los palacios. No peca de preciosista, y a diferencia de la fotografía de la película hermana Principio y Fin, todo, absolutamente todo lo importante de ver, queda siempre en foco. Mientras que el fiscal hablaba de las actuaciones, que digan lo que digan los ardidos, Salma Hayek no solo es un buen palmito, actúa, señoras y señores. Quizá no para opacar a Sarah Ben-Har, pero para haber sido producto Televisa, no lo hizo tan mal, y eso es de admirar. Bruno Bichir, aunque a muchos no les guste, es graciosísimo y excelente actor. Pero bueno, no hay ni una sola mala actuación en El Callejón de los Milagros que no convenza. No, señores. Otro hablaba de la dirección, y no había nada que decir. Jorge Fons dirige El Callejón de los Milagros sin las pretensiones malogradas de Rimstein en Principio y Fin. Sin grandes desplantes técnicos y narrativos, la película queda estructurada con precisión. Todo está en su lugar, algo así como lo que sucede en el cuerpo de la Hayek. Pero nunca falta un amargado en la sopa. Así que el miembro del gabinete le puso un pero a esta cinta. ¿Y dónde fue? En el guión. Y aquí estaríamos en problemas. Vicente Leñero es excelente, nadie lo niega. Las elipsis temporales y los recursos literarios como el juego de dominó al principio de cada historia son dignos del mejor cine de autor. Las historias independientes se complementan con un gran mosaico medieval, creando más que una historia, un gran ambiente. Sin embargo, este funcionario amarguete aportó una prueba en contra de esta excelente película. Y la opinión del amargado fue la adaptación. El problema definitivamente no es de Leñero. Tras polar la novela de Naguib Mahfouz, ganador del Premio de Nobel de Literatura a México, es un asunto espinoso. ¿Por qué? Es verdad que en México se sufre de cierto imperialismo norteamericanizante, pero nada comparado al imperialismo inglés sobre el pueblo egipcio. He ahí el único problema. Nadie se cree que la Salma caiga tan redondita por un padrote bigotón solo por ascender de clase social. En cambio, en el Egipto de la historia original, que la chica caiga redondita en las garras de un burdel de ingleses para liberarse del estigma de una raza conquistada es perfectamente comprensible. Es aquí donde las novelas de Mahfouz son completamente locales e intraducibles. Una cosa es que México se hable posh y otra que soldados extranjeros vigilen sus calles. Y así estaba el Egipto de la novela.
y Vicente Leñero, ni con todo el oficio y con todo el arte que indiscutiblemente tenía, pudo justificar los cambios en el personaje de Salma Hayek. Es una lástima, porque si no fuese por esto, El Callejón de los Milagros sería probablemente una de las 5 mejores películas de todos los tiempos. La madre, compañero, fíjese, hombre. Paso. De cualquier forma, la prueba del aburritetete del funcionario no fue suficiente. El Callejón es una película que todos deberían de tener en su videoteca y es un plato fuerte que se puede comer en todas las temporadas, y ahora que son fiestas decembrinas, mucho mejor. Si no la han visto, ¿qué esperan? Véanla, no se van a arrepentir. Y si ya la vieron, creo que es un buen momento para volverla a ver. No importa lo que haya dicho el amarguinche del funcionario, el jefe supremo y toda su comitiva bigotona, al igual que todos los habitantes de esta arenosa ciudad, quedaron encantados. Así que vayan por su botana y a verla, señores. Poco a poco, las luces de la sala Salvador Toscano se encienden para indicarnos la salida. Pero antes, queda tiempo para los créditos. El Harinero fue escrito, investigado, producido y salpicado por Chava Montiel, único personaje del Callejón a quien le gusta espiar por las ventanas a ver qué travesuras puede ver. Con la edición maestra del jovencillo que va buscando por la vida monedas para tomarse unos buenos tragos de tepache. Isaac, el Necesito Dinero Montiel. Para sugerencias, comentarios, elogios o mentadas de madre, hacerlos llegar a la caja que se encuentra abajo y que está en un rincón del Callejón de los Milagros. Ahora sí, la función terminó. La sala ha quedado totalmente vacía y ahora podremos ir a jugar un juego de dominó a nuestro bar preferido. Esto fue El Harinero, depositando en tu mente lo que otros creen desperdicio. Por cierto, se me olvidaba, síganos por todas, absolutamente todas nuestras redes sociales. Nos harán muy contentos y felices. Ahora sí, adiós.